Muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar con la segunda sesión del seminario de religión maya. Para iniciar, yo les pido a los que puedan, este, si pueden tener la cámara encendida, o sea, los que puedan tenerla con gusto, los que no, y tengan y quieran hacer alguna pregunta, lo ideal es que prendan la cámara cuando hagan la pregunta para que el doctor Roberto pueda pues ver con quién está interactuando. Entonces, en ese sentido, pues es como para iniciar, ¿no? Y bueno, también para ir un poquito más rápido, voy a hacer la presentación de nuestro ponente, que es el doctor Roberto Romero Sandoval, quien nos va a hacer, que nos va a dictar la ponencia denominada Nuevas interpretaciones de las estelas 9 y 10 de Oxpemul Campeche. Y me voy a permitir presentarlo. Roberto Romero Sandoval es doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM y especialista en la historia y religión de los antiguos mayas. Actualmente es investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, donde ha desarrollado una sólida trayectoria en el estudio del simbolismo, la iconografía y las concepciones del inframundo en el mundo maya. Ha sido editor de la revista Estudios de Cultura Maya, es autor de diversos libros y artículos académicos, entre ellos trabajos fundamentales sobre el murciélago y los espacios rituales como cuevas y cenotes, y cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo se distingue por articular fuentes históricas, iconográficas y rituales para comprender las estructuras simbólicas de la cosmovisión mesoamericana. Y sin más, doctor, pues le doy la palabra. Agradezco al doctor Alan Antonio Castellanos Mora, becario postdoctoral del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, por la invitación a impartir esta conferencia en el marco del seminario Religión Maya, Voces y Miradas desde la Multidisciplinariedad. Y al maestro Gastón Macín Pérez por la coordinación académica. Extiendo mi gratitud al arqueólogo Javier Riva Romero de la Universidad Autónoma de Campeche y a mi colega Pablo Mumari Farto del Centro de Estudios Mayas por haberme proporcionado las fotografías y el levantamiento fotogramétrico de las estelas que sirvieron de base para esta propuesta. Agradezco también a la arqueóloga Vania Pérez Gutiérrez por su apoyo en la elaboración del mapa de Oxpemul y del nuevo dibujo, así como a Octavio Esparza Holguín por la lectura epigráfica. De igual manera, mi reconocimiento a nuestro becario, Mistritemo Daniel Vázquez Soberanes, por las fotografías actuales de la estela. Bueno, antes de dar inicio, pues vamos a ubicar el sitio de Oxpemul, que como es bien sabido, el sitio arqueológico de Oxpemul se localiza en el área septentrional del Petén campechano. En el mapa elaborado por la arqueóloga Vania Pérez Gutiérrez, se distinguen los sitios arqueológicos que se localizan cerca de Oxpemul. Al sur, la gran urbe de Calakmul y Ushul. Y al este, el Palmar, y al norte, las poblaciones modernas de Conguas e Ixpujil. Y los sitios arqueológicos de Chactún y Okuntum. El sitio fue examinado y mapeado durante la tercera expedición en 1934. Perdón, ya me perdí. El sitio fue examinado y mapeado durante la tercera expedición en Campeche en 1934. El primer reporte lo realizó Rupert en ese mismo año. Posteriormente regresó junto con Denison en 1943. En 1939 fue registrado por Marquina, en 1945 por Rus y en 1960 por Müller. Después de ellos no se cuentan con nuevos registros hasta 2004, cuando Iván Sprague retomó la exploración. En años recientes, el sitio ha sido investigado por el equipo de la Universidad Autónoma de Campeche, encabezado por el doctor William Folland, que en paz descanse.
En 1934, la Carnegie Institution reportó 19 estelas y 18 altares. Durante la visita de Sprague en 2004 ya faltaba la estela 15, mientras que la estela 9, tema de esta investigación, había sido mutilada en su parte superior. Por las fechas de los monumentos y sus características estilísticas, Oshpemul corresponde al periodo clásico tardío y terminal, aunque, como señala Sprague, es evidente que también tuvo una ocupación durante el clásico temprano, lo cual se ratifica tanto por el estilo artístico como por la cerámica del periodo Sakol. El sitio se compone de dos grandes sectores, el complejo principal y el grupo sur. El primero fue acondicionado mediante terrazas y una gran explanada que abarca aproximadamente 4.2 hectáreas. Se sitúa en torno a dos plazas rectangulares. En la plaza poniente se encuentran tres edificios que dieron nombre al sitio por Rupert y Denison en 1943. Las estructuras 3, 4 y 6 al lado oeste de esta plaza se encuentran la estructura 1, 2 y 3. La primera de ellas tiene un edificio de planta cuadrangular con una altura de 4 metros. Los materiales constructivos son bloques de piedra caliza bien cariados que seguramente fueron usados para la fachada del edificio. La estructura número 2 presentó una cala de saqueo y al igual que la estructura 1, los bloques calizos tienen una dimensión de 40 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho y gruesa. La estructura número 3 es una pirámide de casi 13 metros de altura y está completamente destruida. Entre los restos destaca una escalinata de acceso al edificio ubicada al costado oriente de la pirámide. La plaza poniente limita al norte con la estructura 4, con una altura de 20 metros, siendo la más alta del sitio y una de las más voluminosas. Del lado sur se pueden observar los restos de una escalinata. Frente a esta pirámide se localizan las estelas 2, 3, 4 y 5, con sus respectivos altares. La construcción remata con un montículo en forma de U, aquí en esta parte. La hendidura puede ser el indicio de que hubo una cámara interior hoy totalmente colapsada. La estructura número 5, y la más importante para nuestra investigación, porque frente a ella se localiza la estela número 9. Es una plataforma rectangular que delimita la plaza poniente en su lado este y la plaza oriente en su lado oeste. De acuerdo con Rupert en 1940 y Rupert y Denison en 1943, la plataforma es similar a los complejos astronómicos tipo E de Washington. Para Sprague, esta idea es débil, dado que su contraparte, la estructura número 2, es mucho más pequeña que otros conjuntos de este tipo. La forma del edificio es resultado de varias etapas constructivas y superposiciones que modificaron su proyecto original. Frente a la estructura 5A se localiza la estela 6 y frente a la estructura 5B las estelas 7, 8 y 9 con sus respectivos altares. Frente a la estructura 5C se localiza la estela 10, cuya iconografía también es importante para nuestra interpretación. La estructura número 6 es la segunda más grande de todo el sitio, con una altura de 17.5 metros y delimita la plaza poniente por su lado sur. Se encontraron los restos de una escalinata por la cual se ascendía al edificio desde su lado norte. En la plaza oriente se agrupan varios edificios que posiblemente concentraron las funciones administrativas y al parecer habitaciones del grupo gobernante de Oshpemul. Contrariamente, frente a este edificio no se erigió ninguna estela o altar. En su lado este, la plaza limita con la estructura número 5 y con un edificio adyacente al costado de la estructura 6, el cual ocupa el extremo suroeste de la plaza oriente. Es de planta rectangular y está completamente destruido. Frente a él se encuentra la estela número 17 con su respectivo altar.
La estructura número 7, en el costado sur de la Plaza Oriente, es de planta rectangular con cuartos interiores construidos sobre una plataforma basal. En su lado norte se conservan los restos de la escalinata de acceso y hacia los lados de esta se ubican las estelas 14 y 15 con sus respectivos altares. Desafortunadamente, la estela 15 ha desaparecido. En el centro de la Plaza Oriente se encuentran la estructura número 9 y 10, que constituyen un posible juego de pelota. Para Iván Sprague, la ubicación del juego de pelota en el centro de la plaza no sería un rasgo excepcional de Ospemul, ya que existen otros ejemplos en sitios cercanos. Hacia el lado norte de la Plaza Oriente se encuentra la estructura número 11, de planta rectangular, frente al cual se ubica la estela 11 y su altar circular. Los dos monumentos no están centrados con respecto al edificio, sino al eje transversal del probable juego de pelota. La estructura número 12 es un conglomerado de plataformas y edificios que se encuadran hacia 4 patios internos. El edificio sufrió una serie de ampliaciones y modificaciones a lo largo del tiempo. El grupo sur está formado por varios edificios distribuidos en 2 esplanadas. La estructura número 13 tiene elementos arquitectónicos todavía visibles. El plano de Rupert y Denison solo destaca 3 estructuras, de 6 y 7 metros, formando parte de 2 patios. En 2008, Sprague y su equipo corrigieron el plano actual. La estructura 13 es la que conserva algunos elementos arquitectónicos aún visibles, así como la parte inferior de la escalinata. En la parte superior se localiza un edificio totalmente destruido, el cual contiene una doble crujía en su interior y en su parte superior se observan los restos de una posible crestería. Al frente de la escalinata de este edificio se encuentran las estelas 18 y 19 y sus altares. Otros edificios se encuentran adosados a la estructura número 13. Uno se ubica al sur de esta, formando un pequeño patio trasero. El último edificio tiene su entrada al norte y fue construido con bloques calizos de buen tamaño y muy bien cortados. En 2004, el equipo de Folland publicó por primera vez el glifo emblema de Ospemul, que traduce como trono de piedra. Este aparece consignado 13 veces a lo largo de 400 años y se encuentra también en la estela 51 de Caladmul, datada para el 731 después de Cristo. Ospemul parece haber sido un sitio fronterizo frente al gran dominio de la dinastía de Kan. Es notable que Ospemul no se haya encontrado el glifo emblema del reino de la serpiente, lo que impide hablar de un dominio total. En contraste, se registran emblemas de la dinastía del murciélago, lo que sugiere que esta antigua dinastía se encontraba dispersa en varios sitios, incluido Caladmul. De hecho, nunca abandonaron Caladmul. Esto nos lleva a varias preguntas. ¿Lograron convivir ambas dinastías? ¿Se estableció la mayoría en Ospemul? ¿Controlaron diversos sitios? ¿Por qué no aparece el glifo de la serpiente en Ospemul? Bueno, la estela número 9. La estela número 9 forma parte de una triada de estelas situadas frente a la estructura 5B en el lado este de la plaza oeste. Se localiza a 7 metros al sur de la estela 7 y a 2.5 metros al sur de la estela 8. Aproximadamente a 1.8 metros se encuentra el altar 9, siguiendo el patrón estela-altar. El altar fue desplazado por saqueadores, quienes buscaban una posible ofrenda. La estela mide aproximadamente 3.25 metros de altura, 1.18 metros de ancho y 0.68 centímetros de grosor. Tiene relieve en 3 de sus lados. Fue dañada por saqueadores después de la visita de Rupert y Denison en 1934, quienes aserraron 1.5 metros de la parte superior, trasera y los laterales. Afortunadamente, los glifos aserrados, el glifo introductor y el Bactún, fueron localizados por Sprague en la base del monumento. Más tarde se recuperaron 2 cartuchos jeroglíficos desprendidos del texto del lado sur. Los saqueadores también intentaron cortar la parte frontal,
pero no concretaron el daño. Rupert y Denison aún observaron restos de pintura roja en la superficie. El altar 9 mide 91 centímetros de diámetro y 38 centímetros de altura y conserva 2 cartuchos jeroglíficos en buen estado. El equipo de Folland consolidó y restauró la estela 9, excavó para ver si había una ofrenda. Sin embargo, todo había sido removido por los saqueadores. Un dato interesante es que descubrieron que la estela tenía un glifo en la parte trasera, pero desafortunadamente se lo llevaron los saqueadores. El altar 9 también había sido removido y aserrado. La apariencia actual se debe a la restauración que le hicieron. En el registro central de esta estela se distingue un personaje ataviado como Chag, el dios de la lluvia. Por los trabajos pioneros, sabemos que una de las características para distinguir a esta deidad es el hacha que siempre lleva en la mano. Su símil para el centro de México sería Tlaloc. Porta en la mano derecha el hacha, símbolo del rayo, y una máscara con rasgos serpentinos. En la mano izquierda sostiene, según Robichov y su equipo, una cabeza trofeo o una máscara decorando el faldellín. Los pies apuntan hacia afuera, estilo común del clásico tardío, y el personaje está de pie sobre una serpiente enroscada. Para estos autores, la escena representa la supremacía de Oshpemul sobre la dinastía Khan e incluso afirman que, cito, proclaman y conmemoran algún tipo de éxito militar de Oshpemul sobre la dinastía de la serpiente. Antes de discutir esta interpretación, analicemos detenidamente la estela 9 a partir del dibujo de Nikolai Grube de la Universidad de Bonn. Sabemos que representa a un gobernante personificando a Chak, lo cual se confirma mediante paralelos en otras regiones mayas, como la estela 11 de Yaxchilán, donde Pájaro Jaguar o Yaxum Baclán IV aparece con la máscara del dios de la lluvia, de pie ante 3 prisioneros arrodillados, mientras sus padres deificados presencian la escena, desde la parte superior en una escena alegórica, pues indica que también participaron en el éxito de la batalla. De hecho, Eric Velázquez descubrió que llevan alientos de la diosa lunar y del dios solar, lo cual ratifica su carácter sagrado. En Yaxchilán los escultores emplearon la máscara de rayos X para indicar que detrás del dios hay un ser humano real que bajo su influencia alcanza la victoria. Según Velázquez, cuando los personajes portan el logograma T533 sobre la cabeza, como ocurre en Oshpemul, cito, están personificando a dioses u otros seres sobrenaturales. Este símbolo suele ir acompañado de 2 volutas que representan emanaciones etéreas, aire, aliento o aroma, confirmando la naturaleza sagrada de la figura. El personaje de la estela 9 presenta un ojo con pupila divina, frente amplia, nariz, mandíbula superior con lengua serpentina, elemento característico de Chag en el Petén, según Ana García Barrios. Barba, orejeras de concha spondylus, diadema de concha y un mechón de cabello sobre el rostro. No se distingue su cabellera rizada como en otros ejemplos debido a la erosión que ha sufrido la estela. Sobre el tocado lleva el logograma T533 y 2 volutas mencionadas anteriormente, lo que demuestra su carácter sagrado. En la mano derecha lleva el hacha, elemento característico de esta deidad, con la cual, dice García Barrios, cito, abre el cielo para producir la lluvia y la tierra para que brote el maíz con su fertilización. Está decorado en la punta con un adorno de telas o plumas. En la mano izquierda lleva un hacha ceremonial o pieza excéntrica, una especie de manopla con signos de la lluvia Cahuac. Bueno, aquí están las imágenes actuales de la estela y para que vean el trabajo que realizamos ahora con la nueva propuesta que les estamos haciendo del dibujo
de esta pieza. Esta manopla que les estoy señalando la identificamos ahora a partir del nuevo dibujo que realizó mi colega Vania Pérez Gutiérrez. Ana García Barrios señala que el excéntrico llega a tener infijo el signo espejo en otros ejemplos que junto con el signo tun indican el material con el que está hecho. Es decir, se trata de un material brillante y pulido, posiblemente jade, y yo me atrevería a proponer que se trata del instrumento con el que Chak produce las tormentas eléctricas. El personaje porta un pectoral de nudos con pequeñas placas de jade, similar al que llevan los gobernantes en la estela 11 de Yaxchilán y 2 de Machaquilá, y un faldellín con la cruz de San Andrés, símbolo de la superficie terrestre dividida en 4 rumbos y un centro, con lo cual el gobernante se presenta como mediador cósmico. Remata en un adorno circular y 2 volutas. Está de pie sobre una gran serpiente enroscada con la mandíbula superior prominente. Posiblemente se trata de una de las serpientes más letales del área maya, la víbora de cascabel. Aquí les pongo ya con el dibujo que hizo mi colega Vania Pérez Gutiérrez y con todos los elementos que he identificado siguiendo los trabajos previos desde los clásicos de Mercedes de la Garza, nuestra mentora, y también el trabajo que fue su tesis de doctorado de Ana García Barrios, pero aquí estamos proponiendo nuevos elementos, incluso a asegurar que se trata de una serpiente de cascabel porque se pudo ver el ganchito. Y bueno, por supuesto la manopla y otros elementos que no eran tan visibles. La posición del hacha, más que evocar un golpe, desde mi punto de vista, sugiere dinamismo, posiblemente un ritual propio de los gobernantes del periodo clásico tardío, como lo vemos representado en la estela de Don Bertonox, que muestra a Kinish Kanjo Chitán danzando caracterizado como Chak, mientras que en el tablero del templo 14, Kinish Kambalán II baila sobre corrientes de agua en la orilla del mar, como señaló Guillermo Bernal, con tocado, pectoral y faldellín alusivos al dios de la lluvia. Estas escenas confirman que, en rituales de entronización y ceremonias conmemorativas, los soberanos mayas escenificaban episodios míticos mediante la figura de sus dioses tutelares. Ahora bien, tenemos otros ejemplos donde aparece el dios Chak en las escenas alegóricas en los vasos tipo códice, donde intervienen varios dioses, como la Ker 521, donde Chak aparece bailando con el hacha y una manopla con el rostro Kawak, junto al dios de la muerte que parece arrojar al bebé jaguar al interior de la tierra, representado por la montaña sagrada. De hecho, Bernal y Velázquez, en el vaso Ker 4011, con temática similar, leen en la inscripción que está frente al dios de la muerte el verbo yal, arrojar, lo que ratifica esta acción. También observan que el dios jaguar, el niño jaguar, perdón, en este caso con rostro del dios del maíz, se lleva su mano derecha sobre la frente, lo que indica su pesar ante el fatídico suceso. Paradójicamente, señalan los investigadores, esta representación de las manos extendidas también denota el acto de recibir. Un cocuyo o luciérnaga ilumina la escena, lo que nos indica que se efectúa en el interior de la Tierra, o mejor dicho, en un tiempo primordial. Debajo de este ser observamos un perro con manchas de jaguar, animal asociado con el inframundo. En las inscripciones también se menciona al dios Kawil, lo que sugiere que también interviene en esta escena. Es decir, se trata de un pasaje mitológico hoy perdido que posiblemente tenga que ver con el sacrificio del dios del maíz y la apoteosis de la deidad solar
en su paso por el inframundo. De hecho, en la vasija 1152 vemos a un jaguar adulto, lo que ratifica la transmutación del dios solar en felino y su paso por el interior de la Tierra. La lucha diaria que enfrenta el astro solar en su travesía por el oscuro mundo de los muertos. De hecho, en el vaso 1299 advertimos la inmolación del dios jaguar por parte de uno de los gemelos míticos, Cunaha y Yazbalam, del periodo clásico, que le prenden fuego estando maniatado. El deceso parece ocurrir por el aplastamiento del dios jaguar del inframundo por una enorme roca. Casualmente, la roca tiene el rostro de Cahuac, como observamos en las manoplas y como se puede ver también en el vaso Ker 4118, orquestado por Hunahao. Este motivo alude al sacrificio solar y su renacimiento tras la inmersión en el inframundo, comparable al episodio del Popol Vuh, donde los gemelos míticos Hunahpu y Balanqué son sacrificados por los señores del inframundo y luego se transforman en el sol y en la luna. En los vasos del clásico, estos seres aparecen con manchas de jaguar, asociados al sacrificio del dios solar y su paso por el mundo subterráneo. En síntesis, la estela 9 podría aludir a ritos propios de los gobernantes mayas que buscan el control de la naturaleza y pasajes míticos perdidos, en el cual mediante el sacrificio de un infante con rasgos felinos y el rostro del dios maíz a manos de Chak y el dios de la muerte, se origina el tiempo solar del periodo clásico y la renovación vegetal del cosmos. En cuanto a la culebra enrollada, subraya el control de la fertilidad inagotable del interior de la Tierra, o bien se trata de un topónimo que indica una entrada al inframundo, espejos de agua o reservorios específicos. Grube encuentra escenas similares en los códices postclásicos, concretamente en las páginas 31b a 53b del Códice de Dresde y en las páginas 3 y 6 del Códice de Madrid, donde claramente son fuentes de agua. Veamos ahora el texto jeroglífico. La estela está esculpida en 4 de sus lados. Desafortunadamente, los glifos de la parte trasera fueron sustraídos por los saqueadores. El lado izquierdo inicia con una cuenta larga, con el 916000, correspondiente al 5 de mayo de 751 después de Cristo, lo que ratifica la inscripción al clásico tardío. No presenta serie lunar, verbo ni nombre del gobernante, posiblemente inscritos en el altar 9, hoy erosionado y aserrado. El texto continúa en el lado derecho, también le faltan los 2 primeros cartuchos jeroglíficos, pero gracias a las fotos de Rupert y Denison, se trata del 9º señor de la noche y el glifo F. El glifo C correspondiente a la 4ª lunación del dios jaguar del inframundo y el glifo G correspondiente. Uchot Kaba, su nombre, joven. El glifo A, 29 días de la lunación y la rueda calendárica 2 Ajao, 13 Cancé. Desafortunadamente no tiene verbo ni el nombre del gobernante, por lo que es posible que su nombre estuviera inscrito en el altar 9. Quiero agradecer la lectura epigráfica a mi colega Octavio Esparza. El altar 9 solo se conservan 3 bloques jeroglíficos. El primero está muy erosionado. El segundo glifo incluye el título Calonté por un posible Ajao, lo que según Grube confirma que Oshpemul reemplazó a Calatmul en el clásico tardío. Esta deducción lo confirma porque en la estela 7 encuentra, además del título Calonté, el título Bakaba Cap, cabeza del mundo, lo que lo lleva a pensar que el gobernante registrado en esta estela, que lamentablemente no aparece, se consideraba como el heredero del poder de Calatmul y por ende como uno de los gobernantes más poderosos de la época tardía. Desafortunadamente carecemos de más datos que nos permitan conocer la interacción en la zona, ya que Oshpemul
no se ha hallado el glifo de la serpiente, sino únicamente el del murciélago, dinastía que supuestamente sustituyó a Can en Calatmul. En realidad, en Calatmul ambas parecen haber coexistido. Aún no comprendemos del todo la dinámica política regional ni el papel exacto de Oshpemul, pero no existen evidencias claras de que haya dominado la zona. Por la hipótesis de Grube, es posible que haya sustituido a Calatmul en el clásico tardío o que, más bien, en esa época fuera una de las dinastías que lograron sobrevivir a los embates regionales. Conclusiones. El análisis de la triada de estelas de Ospemul revela que estas esculturas no fueron simples registros conmemorativos, sino auténticas escenificaciones rituales del poder sagrado. A través de ella, los gobernantes mayas del clásico tardío recreaban pasajes míticos que vinculaban su autoridad con las fuerzas primordiales del cosmos, mostrando que el arte monumental podía ser también un acto performativo. La triada representa una secuencia ritual ejecutada por los soberanos de Oshpemul relacionada con mitos hoy perdidos, cuya reconstrucción es posible a partir de las vasijas tipo códice. Aunque debieron existir variantes regionales o adaptaciones locales, en Oshpemul destaca la manera en que los reyes se significaban esos relatos sagrados sobre la piedra, asumiendo en su propio cuerpo la identidad de las deidades representadas. En la estela 9, objeto central de este estudio, así como en la estela número 10, el gobernante Chan Tahol White o Kinish Tahol White aparece ataviado como el dios solar en su aspecto guerrero, con lanza y escudo decorado con la imagen de su contraparte dialéctica, el dios jaguar del inframundo. Estas escenas confirman que, en rituales de entronización y otras ceremonias, los soberanos mayas representaban episodios míticos mediante la personificación de sus deidades tutelares. Es posible que algunos de estos rituales, como sugiere la estela 9 de Oshpemul, se emplearan serpientes vivas, con el propósito de estimular la energía inagotable del interior de la tierra y propiciar la fertilidad del mundo vegetal, animal y humano. Tal vez el sentido último de estas estelas no fue conmemorativo, sino vital. Despertar las fuerzas internas de la tierra, propiciar la fertilidad y mantener el orden sagrado del mundo. Porque en Oshpemul el mito no está perdido, persiste en la piedra, en la serpiente que asciende, en el que el gobernante que, al asumir el rostro de los dioses, sostiene el delicado equilibrio entre lo humano y lo divino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por tan excelente presentación y más sobre un lugar que no es tan conocido, ¿no? Para Campeche, bueno, dentro de Campeche, y entender cómo estas relaciones políticas que se transmiten a través de la epigrafía y la iconografía, ¿no? Entonces, antes de comenzar las preguntas, en un momento les van a enviar por el chat el formato el documento para poder poner sus datos y poner su asistencia. Y dentro de la palabra clave, perdón, es Campeche, ¿no? Para que ustedes la puedan poner, ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio a la serie de preguntas. Y aquí en el chat, la primera persona que nos Ask you. dijo Ask you. es el doctor Nicolás Helmut. Así que no sé Ask you. si doctor Nicolás Helmut podría decir su pregunta. Yo tengo pregunta. Sí, sí, sí. Primero, yo aprendí bastante, muchas gracias. Referente cuando había la introducción, mencionaba que él había estudiado murciélagos.
Nosotros tenemos un proyecto de murciélagos de Guatemala con un murciélago aquí de Guatemala, José Cajas. Entonces, para murciélagos de Guatemala debe comunicar con Cajas. Es muy experto en murciélagos. Y referente a, fue muy bonito los tres dibujos de la estela, mostrando cómo un dibujo es mejor que el otro. Debe tener un nuevo reglamento, una ley que dibujos de estelas y glifos son directamente digital de la foto y no freehand, porque todos los dibujos de 100 años hechos a mano son distorsionados, totalmente distorsionados y falta detalles. Y mi última comunicación es que la culebra, estamos trabajando, bueno, desde 65 en Petén. Yo llegué a Petén con 19 años de edad, un año completo. Las culebras cascabel sí Ujú. existen en Artimaya, pero cuando existe el cascabel, muestra el parte atrás. Entonces, quiere decir, yo dudo que es un culebra cascabel porque falta esa parte del cuerpo. Y hay muchos otros culebras muy venenosos. Entonces, esa sería mi única sugerencia para cambiar. Pero yo aprendí bastante y está muy bonito y muchas gracias de Guatemala. Muchísimas gracias, doctor. Eh, Gracias por sus observaciones, las tomo muy en cuenta, particularmente por toda su experiencia que tiene en la zona maya. Gracias también eh, por los datos de los especialistas en murciélagos en Guatemala. Yo aquí también, cuando realicé mi investigación hace ya varios años del murciélago, acudí con Rodrigo Medellín, que es nuestro especialista mexicano en murciélagos, y las investigaciones no se cierran. Gracias, voy a contactar a los colegas de Guatemala porque hay algunas piezas que recientemente se han encontrado y que pueden trabajarse y ampliarse la investigación de los murciélagos. En cuanto a los dibujos, muchas gracias también. Yo retomé desde los dibujos pioneros de Robichaud, aunque son un poquito feitos, pero no tenían las herramientas que ahora tenemos con los escáneres que nosotros ahora disponemos, pero los retomo porque son clásicos y hay elementos que ellos vieron en su momento y nosotros ahora, pues ya con el deterioro de las estelas, pero siempre tenemos que regresar a los clásicos, y por eso puse toda la evolución de los dibujos y la propuesta que estamos haciendo ahora. Y gracias por también la identificación de la, de la víbora de cascabel. Bueno, al final de cuentas es una serpiente y es venenosa. Y mi propuesta aquí es que es un topónimo, que no se trata de la supremacía de Oshpemul sobre Calatmul. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no hemos encontrado en Oshpemul el glifo emblema de Can, de la dinastía de la serpiente. Y lo que sí es que abundan el glifo emblema del murciélago. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es bastante complicado. Tal vez nuevos hallazgos nos revelen esta dinámica. Sabemos que la dinastía de los murciélagos eran los originarios en Calatmul. El decán vino de Sibanché y se asentó en esta región, pero no desplazó a los de los murciélagos, convivieron ambos. En cambio, en Oshpemul estaban ahí esta dinastía del murciélago, y después del colapso de, de la gran dinastía de la serpiente, Oshpemul continuó gobernando, y como pudieron ver ustedes en las inscripciones,
ellos se demuestran como que son el centro del mundo. Recuerden otros sitios hacia el clásico terminal, que mientras las grandes capitales mayas como Palenque, Bonampak y Yaxchilán colapsaron, Toniná sigue en pie y logra un dominio regional. Creo que algo así está pasando con Oxpemul. Aldebarán, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, doctor, por su presentación. A lo mejor se escucha un poco de ruido porque estoy en un lugar público. Yo tengo dos preguntas para usted, doctor. La primera es sobre todo estas interpretaciones de Oxpemul, si es que dentro de las sociedades mayas ya existía como alguna nomenclatura para el pueblo maya, es decir, si ya eran tzotziles, mam, o si ya, o solamente tenía como, o se ve como maya, ¿no? Como una línea maya, ¿no? Eh, y la segunda es A ver, la primera no la perdón, entendí muy bien, a ver si me la puedes repetir. claro, sí, dentro de la cultura o la sociedad que crea, ¿no? Estas estelas de Oxpemul y la sociedad de Oxpemul, si ya tenían o si más bien ellos se distinguían por algún nombre, como hoy conocemos a las sociedades mayas, ¿no? Por ejemplo, Tzotziles, si Tojolobán, Mam, etcétera, ¿no? Sobre todo, eso me queda como una duda muy grande, sobre todo porque decimos que es maya clásico, preclásico, etcétera, pero como bueno, más bien no he encontrado como alguna división, sí ya hay como un nombre de pueblo específico de maya, ¿no? Sobre todo como que se les dice maya, pero no como un maya en específico, ¿no? Como una sociedad maya en específico. Y la segunda, bueno, no sé si, A si ver, quedó un te poquito claro contesto. la pregunta. Esa es una Claro, pregunta bastante compleja porque el término muchas de mayas, gracias. como nosotros lo conocemos, es Así algo es, más moderno. así es. Seguramente ellos se reconocían así como dinastías, más bien como casas reinantes de ciertas regiones. Ignoramos cuál sea el idioma que hablaban en Oxpemul. Eso todavía no es tan fina la epigrafía. Seguramente tenían sus variantes regionales, pero decirte que eran soxiles, celtales, esto es mucho más moderno. Ok, En época prehispánica todavía nos cuesta un poquito de trabajo, porque lo que sabemos por las crónicas en Calakmul, los únicos que estaban revisitando el sitio eran quejaches, pero pueden ser algunos de los descendientes de estas regiones, pero exactamente quiénes son, no tenemos datos tan finos. muchas gracias, doctor. Y la segunda pregunta, creo que también tiene que ver un poquito con esta modernidad de los estudios mayas, si es que también parte de las interpretaciones cambian a partir de ir cambiando los conceptos en cuanto al uso, por ejemplo, de palabras como Dios o precisamente esta parte de dinastías, que en realidad no son términos o que se ocupaban o que eran parte de las sociedades mayas. Y si esas interpretaciones de las estelas nos ayudaría también a tener como otra visión, sobre todo cambiando estos términos, ¿no? Sobre dioses, deidades, y más acercándolos hacia esencias, etcétera, ¿no? Esa es la otra pregunta. Y si usted se ha encontrado con algunos cambios en estas interpretaciones. Gracias. Pues mira, las interpretaciones van cambiando poco a poco. Realmente nosotros como investigadores utilizamos estos términos occidentales que están mal aplicados, lo reconozco para los mayas, pero es un acercamiento cuando no tenemos textos claros que nos permitan eh, cómo definirlos. Entonces, pues utilizamos esos términos.
yo siempre les digo a mis alumnos que si trajéramos a un maya de la época clásica, se reiría de toda la bola de sandeces que decimos sobre ellos, pero es una manera a través de todos estos, de este trabajo inter y multidisciplinario, cómo podemos tratar de acercarnos en lo que pensaron los mayas. Pero bueno, es siempre un nuevo hallazgo, nos echa por tierra todas nuestras hipótesis o nos las reformula, pero así es la ciencia, así es la investigación, va cambiando. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Ana Luisa. Pues felicidades, Roberto, porque escogiste unas estelas para estudiar originales. Realmente el patrón iconográfico de las estelas es diferente a todas ellas. Yo le llamaría, y no sé tú si lo harías así, que estas son unas estelas cósmicas porque realmente tienen una expresión, como dicen, performativa de todo un complejo religioso importante que tú ya expusiste, ¿eh? Entonces, eso lo veo muy original. Después, bueno, mi segunda opinión es la relación que hay Oshpemul-Calakmul. Es muy interesante desde el punto de vista político porque parece que en algún momento formaron una cosa que yo atrevidamente, y les pareció una exageración mía a todos en el Congreso de Mayistas cuando hablé de federalismo. Es decir, que había una relación un tanto eh, igualitaria de alguna manera en un tiempo de Calakmul con Oshpemul, que había una relación en el que no había una clara declaración de sujeción absoluta, sino que había una división de poderes, pero que se entendían, se armonizaban y así actuaban uno con otro. ¿Tú qué piensas de que sea muy atrevido esto hablar de federalización? ¿Les pareció muy priista mi conferencia, sabes? A ver. Primero que nada, gracias, maestra. Le digo maestra a la doctora Izquierdo porque ella fue también mi mentora desde la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Historia y le tengo muchísimo respeto y sus palabras pues siempre me alientan mucho. Coincido plenamente con sus ideas. Sí, en algún momento causan un poquito de revuelo, pero al final creo que se van aterrizando y se van consensuando en ese sentido. Ustedes de las primeras que se avienta algo que a nosotros nos cuesta un poco de trabajo en lanzar este tipo de interpretaciones y me da muchísimo gusto que las estamos reafirmando con estas nuevas investigaciones. También tengo que decirles que el culpable de que yo esté ahora trabajando algo completamente nuevo y diferente fue mi colega Pablo Mumari. Él trabaja directamente, está en colaboración con la Universidad Autónoma de Campeche y está trabajando tanto Calatmul y ahora Oshpemul. Y me invitó a formar parte de su proyecto PAPIT, estos proyectos que otorga la universidad para hacer la iconografía de las estelas. Y pues es algo diferente, creo que novedoso, lo que estoy aportando. Y también la dinámica que se está dando en la zona, pues creo que sigue siendo compleja, pero creo que nos estamos acercando un poquito más.
cómo estaban interactuando la dinastía de la serpiente y la de los murciélagos, porque no los desplazaron del todo. Hay partes donde están habitando ahí los del murciélago. Y cómo quedan en Oshpemul como si fuera un reducto, se están ahí atrincherando, no lo sé, y después retoman el poder hacia el final y dicen nosotros somos los que dominamos la zona, pero parece que sí es consensuado, sí hay alianzas, sí hay eh, ahí eh, trabajando muy de cerca. Entonces, las propuestas que usted hace, pues como que van empatando cada día más. Si tú te acuerdas, yo la hice con relación al Parmar, tomando El todo Palmar. lo que había excavado también nuestro colega con este Octavio chi- Esparza con con Genichiro. Genichiro Sakamoto, sí. Entonces, pues felicidades, son cosas interesantes por lo novedoso. Entonces, muchas gracias. No, gracias a usted. Tenemos una pregunta en Facebook que es de Emilio y dice si es correcto referirse con la palabra dinastía a las familias reales y si usted le podría indicar dónde podría encontrar más información sobre la familia Khan y la supremacía de la familia de Oshpemul. Pues de Calatmul sí hay bibliografía al respecto. Simon Martin es el epigrafista del sitio y bueno, estos libros clásicos de Simon Martin y Nicolai Grube, donde trabajan un poco lo de las dinastías, ahí tendría un poco de bibliografía. Hay trabajos más actuales porque esta versión ya está superada, la versión en española está en inglés y está en alemán. Creo que es la última. Con respecto a Oshpemul, pues son nuestras últimas publicaciones, particularmente de Pablo Mumari, y las puedes encontrar en nuestra revista oficial, en Estudios de Cultura Maya. Todo lo último, estas ideas que ahora estoy tocando aquí, aparecen en los trabajos de él, junto con los colegas de la Universidad Autónoma de Campeche, igual en las memorias del encuentro de investigadores de la cultura maya, que ha sido el foro donde hemos presentado estas últimas investigaciones. Kevin, ¿tienes una pregunta por hacer? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Más que nada, preguntas una duda si tal vez en algún futuro planean hacer algún tipo de trabajos de fotogrametría sobre las estelas, porque a veces considero de que muchas interpretaciones se quedan un poco ambiguas o malas, debido a que muchas veces pasan por el tiempo, vaya, con las erosiones y todo eso. Y ya bien lo decía el doctor Nicolás, que pues sí, yo también dudo muchísimo sobre la serpiente de cascabel. Más que nada, era eso, me parece que creo que comentaba que pues anteriormente no tenían estos tipos de Sí, tecnología, pero sí, ahora con el avance de estos, yo creo que es muy buena para la arqueología en general. No sé qué opina usted. sí, lo que nos falta es dinero. Es seguir buscando recursos, porque yo solamente les estoy poniendo aquí el ejemplo de una sola estela que, sumando los esfuerzos de la Universidad Autónoma de Campeche con todas las fotografías que Javier ha sacado, y las de Pablo, es como mi colega Vania pudo hacer este dibujo con la fotogrametría. Ojalá tuviéramos esos recursos para todas las estelas de Oshpemul, que son muchas, y ahorita llevamos dos, tres, no llevamos tantas. Entonces la idea, pues sí, es hacer un corpus de todas las estelas y los altares de Oshpemul, pero es un trabajo para años, y esperamos pues seguir obteniendo recursos, o como estamos haciendo ahora, o sumando esfuerzos entre distintas instituciones como la Universidad de Campeche
la UNAM, el Centro de Estudios Mayas, y bueno, estos fondos, y obtener fondos de otras instituciones. Te lo agradezco, sí, esa es la idea, hacer un corpus. Y por lo menos ya llevamos tres. Hay tres estelas que están con dibujos más exactos. Muchas gracias. Norma, ¿vas a hacer una pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Yo Hola, quería Norma. preguntar si este caso que menciona de la estela, que no tiene verbo, ¿hay alguna acción en la imagen del personaje que pudiera determinar qué está haciendo? Muy buena pregunta, Norma. Son cuestiones, pues que se deben de trabajar, un poquito más. Por eso estoy sumando ahora mis colegas epigrafistas. Yo soy historiador y hago análisis iconográfico, como ustedes pudieron ver, y se le puede sacar aún todavía muchísimo jugo. Yo creo que están ejecutando algún tipo de ritual, porque si viste la mano cómo la llevaban, o sea, a mí me da pie para proponer, como lo dije, a lo largo de la plática, que está en acción, Un ritual. está danzando. Y si viste cuando puse los otros dos ejemplos de Palenque, como que ahí se da esa sensación de dinamismo. Entonces Ujú. son actos que están realizando los gobernantes. Ahora sí que la estela fue la fotografía del momento en que se estaba efectuando el ritual. El ritual. Y, Debió haber tenido varios momentos que no los conocemos, no ah, conocemos esos es mitos, están perdidos, como que nada más quedaron los flashazos de un momento, pero de ahí nuestro interés de seguir estudiando las estelas que están junto con la 10, porque parece ser que son mitos que ahí se pueden ir como reconstruyendo para el periodo clásico. y si hay cercanas otras que no Y han estudiado, sí. sí, de hecho ahí donde está la 9 que fue la que más profundicé, son tres, Ajá, es una triada. Entonces, mi interés es estudiar las tres y además la 10 que es la que le estoy mencionando, que tiene al dios solar, el sol jaguar del ajá, inframundo, es un poquito más alejada, pero es una secuencia en esa ajá. estructura número 5. Yo creo que todas esas estelas tienen Decían algo. una secuencia de mitos y Ajá. seguramente en la plaza que está a un lado de ellas, ahí era donde se escenificaba. Seguramente los gobernantes en la cima de las pirámides están ejecutando estos rituales para que el gran público las pueda ver. Muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Y algo nuevo para que no vean algo No, ya, que cada vez siempre he veo cosas trabajado. diferentes, Un sí. murciélago del inframundo ya lo solté. Bueno, me parece perfecto. Gracias. Bueno, y algo que no comenté, bueno, que esto es algo que va iniciando, a diferencia de las anteriores investigaciones, son apenas eh, algunas hipótesis ahí que estamos proponiendo, por lo cual sus comentarios nos vienen muy bien O sea, para hay nosotros. mucho todavía que descubrir ahí en Ospemul, entonces. Así es. Pues bueno, vamos a seguir ahora la serie Ospemul del doctor Romero. Gracias. Sí, doctor, tenemos tres preguntas aquí este, en el chat y se las leo, bueno, se las sintetizo. Una sería si hay alguna relación entre el material, en este caso la roca, con con toda la iconografía y la epigrafía, o sea, si se elige alguna clase pues roca como Ujú. para poder hacer las estelas, o hay alguna diferencia, o sea, no hay más bien alguna Seguramente lo hubo.
desafortunadamente la calidad de la piedra en esa zona es bastante porosa. Si ustedes recuerdan, en Calakmul es el sitio que tiene el mayor número de estelas, pero lamentablemente están muy erosionadas porque la calidad de la piedra es muy mala. Realmente sabremos de Calakmul por sus vecinos, que tienen mejor calidad en piedra. Aquí está como intermedia, es bastante porosa también, pero ya con estas nuevas técnicas, pues podemos ver más a detalle. Y también pues la flora, la fauna, de que no son sitios que están, eh, eh, sí están vigilados, porque la Universidad Autónoma de Campeche la tiene bajo su custodia, pero falta más por desmontar y estén más visibles las estelas. Eso también daña muchísimo de que no estén protegidas las estructuras y las estelas y altares. Gracias. Karina, ¿querías preguntar algo? Sí, buenas tardes, doctor. Primero que nada, muchas gracias por la ponencia. Muy completo todo el trabajo iconográfico y epigráfico. Yo tengo igual una pregunta en relación a la iconografía de la serpiente. Ujú, Bueno, yo investigué un poquito de la serpiente, pero en el preclásico, en área maya. ujú, Y veo que, por ejemplo, en su presentación como que tiene unos distintivos en los elementos de atributos de la serpiente. Por ejemplo, lo de las volutas, tipo de ceja o la mandíbula, ¿no? ujú, Entonces me causa mucho ruido de que, por ejemplo, en las estelas del preclásico, la serpiente se encuentra como en una misma proporción que la jau o que el gobernante. Y en este caso, en la estela que nos presenta, la veo representada debajo de la jau. Entonces me entra mucho esta duda de cómo usted la considera, bueno, en el caso en esta estela, cómo la considera usted que representa o qué se diferencia este tamaño de proporción representada en la iconografía. Mira, Muchas igual, gracias. igual y yo me estoy equivocando y verdaderamente con algún nuevo hallazgo que aparezca ya el glifo emblema de la serpiente hable justamente de esa supremacía, pero bueno, hasta ahorita no ha aparecido. Si recuerdas los trabajos pioneros de la doctora de la Garza, ella ya señalaba, sobre todo para en la época colonial, todos estos rasgos de los dioses y la mayoría tienen rasgos serpentinos, la, la ceja, la mandíbula, esta nariz que tiene como si fuera de Pinocho, que dice que es la mandíbula superior, el colmillo de la serpiente o la lengua bífida. Este personaje, que es un ser antropomorfo completamente, un ser sobrenatural, seguramente es la transmutación de un gobernante en Dios. Ahora sí que es la manifestación del Dios sobre la tierra. Tiene muchísimos rasgos de la serpiente. Y si te interesa un poco los rituales y por qué tiene tanta importancia la serpiente entre los mayas, desde el trabajo de Mercedes de la Garza de El universo sagrado de la serpiente entre los mayas, publicado aquí por el Centro de Estudios Mayas, hasta uno que hace poco publiqué en estudios de cultura maya, el baile con serpientes entre los mayas. De ahí es de donde tomo muchas ideas para señalar que este personaje está efectuando un ritual con serpientes. Porque si algunos recuerdan, en Esna hay gobernantes que están parados sobre un portal que está en forma de cruz griega y de manera muy estilizada tiene las fauces de una serpiente. Yo creo que lo que están evocando o donde están parados estos gobernantes es sobre un sitio mitológico, que es desde donde proceden
Perdón, ya me estoy trabando. Así como Calakmul se dice que es desde desde las tres piedras de la creación. Yo creo que Oshpemul es un lugar mítico de donde abundan serpientes. Si no es la de cascabel, es de otras bastante peligrosas. Gracias al doctor Helmut, que ya me dijo que se trata de la Nauyaca, que también fue utilizada en bailes con serpientes. Recuerden esta estela del sitio que los investigadores no han podido localizar y que apodan por el sitio R, que están con una gran nauyaca, una gran boa, y están bailando con ellas. Y hasta la actualidad hay rituales en Guatemala donde se efectúan bailes con serpientes. Yo hago allí en ese trabajo del baile con serpientes, como historiador, busco desde la época prehispánica, luego de manera cronológica. Entonces estoy encontrando estos procesos de muy, muy larga duración, o el núcleo duro, como señalaba Alfredo López Osti, que persiste hasta la actualidad. Doctor, si quiere ya para culminar, aún quedan muchas preguntas, pero pues yo creo que con una última pregunta estaría bien para cerrar. Nos preguntan sobre el concepto de la Cruz de San Andrés, si hay algún concepto en maya con el cual se pueda ubicar y bueno, y qué papel jugaron los murciélagos en esta región. Ya, ya, ya. Pues es complicado. Solamente estoy utilizando el término porque así los investigadores han denominado a esta forma de cruz griega como la cruz, no, perdón, estas bandas cruzadas como la cruz de San Andrés. Es un término que se le ha quedado, pero tiene más que ver con que el gobernante se considera que está en el centro del mundo. Recuerden otras representaciones, sobre todo de estilo Sumacinta, donde el gobernante está parado sobre la montaña sagrada. Él puede dominar los distintos estratos del cosmos, el cielo, la tierra y por supuesto el inframundo. En estos mascarones vegetales, pues él es el que provee a su pueblo de todos los materiales vegetales y minerales que hay en el interior de la tierra y, e indica el momento propicio para poder cosechar. Domina los fenómenos atmosféricos, en fin, son casi el dios sobre la tierra. O bueno, algunos se consideran el dios sobre la tierra. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor Roberto. Le agradezco mucho por toda la información que nos dio, por contestar todas las preguntas. Bueno, quedaron muchas todavía en el tintero, pero yo creo que es buen momento para poder, Mira, si quieres comentar ahí una nos está ampliando la información Pablo Mumari, nos está ofreciendo algunos otros datos. Ah, no, está ahí, más bien creo que contestando al doctor Helmut, a quien agradezco muchísimo por compartirnos siempre su enorme experiencia, doctor, y bueno, qué gusto verlo aquí. Solamente lo veo en Barcelona, en los congresos de iconografía y en el encuentro en el simposio, perdón, de arqueología de Guatemala. sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido una excelente, una excelente, pues, presentación. Le agradecemos mucho y a todos los demás, pues, mencionarles que tenemos nuestra próxima sesión el 8 de abril con el doctor Mauricio Hernández Sánchez, con la ponencia que se titula Agricultura y Ritualidad Maya en los Chenes de Campeche. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Gracias al doctor Roberto y gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti, Alan, por la iniciativa
y también a tus colegas Sayil y Grisel que nos están apoyando en esta emisión. Muchas gracias.